En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo octavo, el pecado. Estamos hoy en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 3 números, del 1849 al 1851, al tema que tiene como título Definición del pecado. El día de hoy vamos a profundizar en 2 de estos números, el 1849 y el 1850. Número 1849 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Este es un número fascinante que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, con esta tremenda definición que vamos a ir desglosando poco a poco para entenderla, ¿no? Es muy interesante que el Catecismo comienza definiendo el pecado como una falta contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia recta. Me llama muchísimo la atención el hecho de que el Catecismo no hace ninguna referencia religiosa directamente referida a Dios. No dice que el pecado es una falta contra Dios, dice que es una falta contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia recta. Esto ya es importante tenerlo presente. Por desgracia, está bastante extendido unas percepciones bastante caricaturizadas de la religión católica, como si el pecado fuera algo arbitrario, ¿no?, que nace de una ocurrencia de la Iglesia o una ocurrencia de Dios para tenernos dominados, ¿no? Que Moisés se inventó los 10 mandamientos y después viene la Iglesia y pone 5 mandamientos más, como si fuera algo arbitrario. Y la decisión del pecado como si fuera una decisión o una ocurrencia de alguien. Pero eso no es así. Eso no es así. Por ejemplo, robar está prohibido. Que porque a alguien, ¿no?, Dios o Moisés, se le ocurrió decir que robar está prohibido y que podía haber considerado lo contrario. Eso no es así. La voluntad de Dios no es arbitraria, es conforme a la razón. A diferencia de lo que pasa con otras cosas. Por ejemplo, en nuestras normas de circulación, en nuestras normas de tránsito, todos los seres humanos que vivimos en esta área hemos quedado de acuerdo que determinada señal de tránsito significa algo. Por ejemplo, dirección prohibida, ¿no? O voltear a la derecha, o voltear a la izquierda, o hacer un stop, no parar. Pero se podría cambiar el significado de la señal y que significara otra señal. Se educa y todos entenderíamos que la nueva señal significa esto. Pero cuando nos referimos a la ley de Dios no puede ser lo mismo. Porque el pecado no atenta contra la ley de nadie, el pecado atenta contra la razón. Dios nos ha mostrado en la ley divina como bueno o como malo,
y no podría ser de otra manera. Y es así porque es conforme a su propio ser. Si robar es malo, no es porque Dios lo haya decidido, sino porque en sí mismo robar es malo. Esto es muy importante entenderlo, queridos amigos. Muchas personas pasan eh, la vida pensando que algo es malo porque está prohibido. Matar es malo porque está prohibido. No es así. Matar es malo porque atenta gravemente contra la dignidad de la vida. Es decir, está prohibido porque es malo. Cuando la Iglesia defiende el principio de la vida en contra de una enorme multitud de personas en contra de la vida, la Iglesia dice la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Y entonces, por ejemplo, el aborto es malo, no porque esté prohibido, sino porque va en contra de la dignidad del hombre, no porque está prohibido. Y frente a estas cosas suelen decir, aquí vienen esos católicos, ¿no?, que nos quieren imponer su moral católica prehistórica, ¿no? Pretenden que nosotros consideremos como delito lo que ellos consideran como pecado, ¿no? Y así nos tratan. Y dicen esto porque no entienden que el pecado es todo aquello que es contrario a la razón y al bien del hombre, que matar un bebé es contrario a la razón y es contrario al bien del hombre, que matar al anciano es contrario a la razón y al bien mismo del hombre. Por eso el catecismo en este número quiere ser tan enfático. El pecado es la falta contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia recta. No existe una doble verdad. La verdad religiosa y la verdad racional. Verdad solo hay una, que puede ser percibida desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista racional, lo que usted quiera, pero la verdad es una. Esta es una de las cosas que el Papa Benedicto XVI subrayó con tanta fuerza en ese famoso discurso que él hizo en la Universidad de Ratisbona en Alemania el 12 de septiembre del año 2006, cuando decía, la verdad religiosa no puede ser irracional. Cuando él hablaba que nadie podía ponerse quizás un detonante, un kilo de dinamita en su cuerpo e ir a reventarse en un parque para matar infieles. La verdad no puede ser irracional. Y se le vino al Papa Benedicto XVI la mitad del mundo musulmán encima. La verdad no puede ser irracional. El término conciencia recta, ya lo hemos comentado anteriormente en algunas catequesis y decíamos que es recta en el sentido que no ha caído en ese relativismo, en ese subjetivismo, sino que es una conciencia conformada y confrontada con la verdad. Fíjese cómo dice este número del catecismo: el pecado hiere la naturaleza del hombre. Por tanto, como es contrario a la razón, es contrario al bien. Y por eso el pecado, al primero que hiere profundamente, es al propio hombre pecador. Es decir, cuando alguien peca, ¿a quién le hace daño? En primer lugar, a uno mismo.
Es como quien tira la piedra para arriba y no se mueve. Al primero que le golpea es al que la tiró. La primera víctima del pecado es el propio pecador. En segundo lugar, el pecado atenta contra la solidaridad humana, porque es imposible que el hombre esté en paz consigo mismo si no está en paz con los demás, y no puede estar en paz con los demás si sigue pecando. El hombre ha sido creado para estar en comunión y se rompe la comunión, se rompe la paz con uno mismo y se rompe la paz con los demás por el pecado. Y por eso es que nos es tan difícil poder vivir en comunión. Y después nos dice este número del catecismo. Todo esto sucede a causa de un apego perverso a ciertos bienes. ¡Qué expresión tan fuerte! Un apego perverso. Porque el hombre está llamado a amar todas las cosas. Todo lo que ha salido de las manos de Dios es bueno y tiene que ser amado por el hombre. Pero ese hombre tiene que aprender a distinguir entre amar las cosas con libertad o apegarse a ellas. Y cuando se apega, las pervierte. Empieza a considerar que esas cosas son suyas, que le pertenecen, cuando todo le ha sido regalado. Todo lo que existe es creado por Dios y ha sido puesto en esta existencia para que el hombre pueda llegar al Creador. Pero cuando el hombre se apega a la criatura, nos quedamos atrapados en ella. Como cuando la mosca viene y toca la miel y se queda pegada y ya no puede volar. Así le pasa al hombre cuando toma la criatura y se apega a ella. La criatura, en vez de convertirse en un camino para llegar al Creador, termina convirtiéndose en el obstáculo para llegar al Creador. Primera de Corintios 7, 29, 32. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Yo os quisiera libres de preocupaciones. Es una preciosa llamada que nos hace San Pablo a que el hombre ame con libertad de corazón sin apegarse a las cosas. Usted tenga a su mujer sin apegarse. Usted esté alegre sin apegarse. Usted compre lo que necesite sin apegarse. Disfrute del mundo y de todas las bellezas de este mundo sin apegarse. Porque la apariencia de este mundo pasa. Yo os quisiera libres. Libres. Y esto, queridos amigos, tiene muchas aplicaciones. Voy a tomar 3 de ellas. Primera, esto es un llamado a no apegarse al dinero. La avaricia hace del dinero el fin de nuestra vida, en vez de ser un medio para glorificar a Dios. Segunda, esto es un llamado a no apegarse a la comida. La gula hace de la comida un fin, donde su pasión es la comida y embrutece la razón. Tercera, esto es una llamada a no apegarse a las pasiones. La lujuria hace del placer un fin,
donde las criaturas son usadas como medio de satisfacción y después se tiran como una cosa desechable. Al final termina este número 1849 del Catecismo diciendo: el pecado ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Qué bonita expresión, ¿no? Palabra, acto y deseo. Porque el pecado configura la totalidad del hombre. Palabra, acto, deseo. Así como cuando hacemos el acto de contrición, ¿no? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Y esto no es como las leyes humanas. Las leyes humanas se crean para regir, para legislar el exterior del hombre. Pero no hay una ley humana que pueda legislar el interior del hombre, solo su exterior. Por ejemplo, no puede pensarse en una ley que diga prohibido pensar mal. Eso humanamente sería ridículo. No hay una ley que diga eso. Prohibido pensar mal. Pero la verdad moral es una verdad que integra al hombre. Pensamiento, palabra, acto. Jesucristo insistía mucho en esto. Mateo 5, 27, 28. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El pecado no solamente afecta el bien social o la paz social, afecta el interior del hombre. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Pensamientos, actos, deseos. Qué sabiduría la del catecismo. Y aquí por ley eterna entendemos lo que es verdad en sí misma. Y lo que es contrario a la ley eterna es algo que es contrario a la verdad misma, al ser mismo de Dios. Dicho esto, el catecismo da un paso más y profundiza en el número 1850 y nos dice: el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, dice el Salmo 51. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así: amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Qué impresionante este número. Tomando algunas de las frases de San Agustín. Desobediencia a Dios. Impresionante la manera de definir el pecado desde otro prisma. En el pecado no solamente hay un rechazo de la verdad racional que decíamos ahora en el primer número, sino que además está el rechazo de una persona, o mejor dicho, de las tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y esta perspectiva nos la da la fe. Esta definición de pecado nos la da la fe. Y por eso es importante recurrir a la Sagrada Escritura para poder encontrar toda la dimensión de lo que es el pecado. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios para vivir en la intimidad con Dios. Hay una vocación concreta para la que hemos sido creados, para amar, para vivir en intimidad con Dios. Y el pecado va a llevarnos a rechazar el amor de Dios. Es decir, el pecado va a ir en contra de la vocación para la que he sido creado. Si Dios ama al hombre, el pecado consiste en que el amor no es amado. Es una expresión bellísima que nos enseñó San Francisco de Asís. El amor no es amado. Eso es el pecado. ¿Recuerdan ustedes cuando nos presentan la imagen del Sagrado Corazón de Jesús? Cuando vemos ese corazón coronado de espinas y sangrando. Es una imagen muy pedagógica que nos presenta el arte cristiano para entender que el pecado del hombre es un desprecio al amor de Dios, al corazón de Dios. Y la Sagrada Escritura nos enseña que el amor de Dios tiene tres imágenes muy preciosas. Primera imagen, Dios nos ama con amor de amistad. Segunda imagen, Dios nos ama con amor nupcial, con amor esponsal. Y tercera imagen, Dios nos ama con amor filial. Qué cosa tan hermosa. Dios nos ama como amigo, como esposo y como padre. O Dios nos ama como amigo, como esposo y como hijo que tiene un padre. El amor de amistad lo encontramos en Juan 13, 15. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como yo he hecho. Jesús tiene con nosotros un amor de amistad. Y por eso el pecado es una amistad traicionada. Dios pone su confianza amorosa en nosotros y el hombre le traiciona. La segunda imagen es el amor esponsal, el amor nupcial. Oseas 2:16. Por eso ahora la voy a conquistar. La llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Dios enamora nuestra alma. Nos habla al oído, en la ternura y en la delicadeza, en el tiempo de la conquista, en el lugar apropiado. En cambio, el pecado es un amor infiel. El profeta Oseas, que había sufrido la infidelidad de su mujer, y Dios lo puso como signo del dolor que Dios tiene por la infidelidad del pecado del hombre.
Tercera imagen, el amor filial. Lo encontramos en Isaías 49, 15, 16. Pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna madre lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente. En esto consiste el pecado, en la rebelión del hijo frente al padre. La parábola que comentábamos ayer del hijo pródigo. Ese hijo pródigo que no se deja querer de su padre. Y piensa que va a ser feliz apartado de su padre. Pero su padre nunca se olvida de él. ¿Puede acaso una mujer olvidarse del hijo de su cría? ¿Del hijo de sus entrañas? Por eso San Francisco de Asís lo dice tan preciosamente. En definitiva, el amor no es amado. Eso es el pecado. Que no apreciemos los tesoros que tenemos, que no nos dejemos querer, que no nos dejemos amar. Eso es el pecado. Y aquí el catecismo da un pasito más y dice, el pecado se levanta contra el amor que Dios tiene y aparta de él nuestros corazones. Es ese pretender hacernos como dioses. La tentación de Adán y Eva, del Génesis 3:5. Entonces dijo la serpiente a Eva, es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de este árbol, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. El hombre pensó que sin Dios iba a ser más feliz. El hombre pensaba eso, que hoy muchos seres humanos piensan por la calle, Dios me quiere mucho, pero me ata mucho, entonces mejor sin Él. Pero es que estos seres humanos no han entendido que todo amor exige un compromiso. Y que el pecado de Adán y Eva consistió en que ellos pensaban que el amor que Dios les tenía en el paraíso era un amor que les ataba, que Dios les quitaba su libertad. Y ese fue el engaño. Pensar que Dios te ata. Y hoy muchos van por el mundo enloquecidamente pensando que es mejor decir que Dios no existe. Y están engañados. Esa tentación soberbia de querer hacer un camino propio para mi felicidad, yo lo cocino y yo me lo como. Ahí, en esa soberbia, está el seréis como dioses. Esos hombres que van por el mundo diciendo, yo soy el que determino lo que es bueno y malo. Yo soy el que creo la verdad. Y si yo digo que esto es verdad, así es. Y si yo digo que no, entonces no es. Toda esa soberbia es ese seréis como dioses. La tentación del paraíso. El gran engaño. Y muchísimos, estamos viviendo engañados. El demonio nos tiene atrapados en ese pensar que tú lo decides todo, que tú eres el que tiene la última palabra. Ahí nos tiene atrapados todos. Tú eres la dueña de tu vida.
Tú eres la dueña de tu cuerpo. Por eso, si tú decides abortar, es tu decisión. No te preocupes. Nosotros te apoyamos, le dicen. Seréis como dioses. Va y aborta y empieza su calvario. Es el gran engaño. En vez de ver que mi dignidad está en el ser amado por Dios, pretendo buscar mi dignidad al margen de ese amor y al final me doy cuenta que quedo como un trapo, porque el demonio solamente me quiere, me atrae, me da todo hasta que me hace caer, y una vez que me hace caer, me tira como un desechable porque ya no le importo. Porque solo le importaba mientras yo era amigo de Dios. Cuando ya me enemisto con Dios, ya para Él no le valgo nada. Es el gran engaño. Está oculto. Es el engaño oculto del pecado, que está en poner como contradictorio el amor de Dios con el amor a uno mismo. Pero la realidad, queridos amigos, es que el mayor garante de la dignidad del hombre es justamente el amor de Dios. Y es un engaño pensar y creer que si me pongo a servirle a Dios, que si me olvido un poquito de mí mismo, ya no puedo ser feliz. Eso es un gran engaño. Porque realmente la felicidad es esa, hacer feliz a Dios y a los demás. En cambio, la esencia del pecado es esa exaltación orgullosa de nosotros mismos. Pretender vivir tu vida al margen del amor en el que has sido creado. Y por eso tanto dolor, y por eso tanta angustia, y por eso tantos miedos que nos toca enfrentar en cada momento, porque queremos pretender una vida al margen del amor de Dios. Y fíjense que las enfermedades que más predominan hoy día son puras enfermedades del alma. Y uno se pone a mirar y muchas veces son puras personitas alejadas de Dios. Al final termina este número 1850 diciendo: por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Si el pecado consistió en no dejarse amar por Dios, Jesús nos redime dejándose amar por el Padre y por amor al Padre amándonos a nosotros. Si el pecado fue una desobediencia, la redención es una obediencia plena, la cual Cristo ofreció y muy especialmente en la cruz. Por eso San Pablo nos invita en Filipenses 2:5-9: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, Jesús vino y venció el pecado en su propio terreno, le ganó el partido en su propia cancha. Y si nos hemos referido a que el pecado consistió en la desobediencia,
La redención de Cristo consistió en la obediencia máxima que un hombre puede tener, entregar la vida. Confiar plenamente en el Padre. Confiar en que el Padre solo quiere el bien para mí. Jesús, con su obediencia, repara la traición del hombre a los tres amores que Dios le ofrece. Jesús repara nuestro amor de amistad, Jesús repara nuestro amor esponsal y Jesús repara nuestro amor filial. El pecado, que ha sido la desobediencia, ha sido vencido por Jesús por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, por eso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.